Pero dentro de la revisión que hice, encontré este artículo que es de los efectos de los tres diferentes tipos de métodos de tratamiento en la ortodoncia para la estabilidad de la alineación del incisivo mandibular. Como básicamente el problema de mi paciente es a nivel inferior, pues del apiñamiento, entonces me pareció que este artículo pues era interesante de acuerdo pues a lo que tiene mi paciente. Es del año 2017, del Journal de la Clínica. Entonces, los efectos de los tres diferentes métodos de tratamiento de ortodoncia para la estabilidad de la alineación del incisivo mandibular. Entonces, ¿cuál es el dilema o cuál es, digamos, el desafío más grande que debe tener el ortodoncista hoy en día? Es de que hay que mantener los resultados del tratamiento de ortodoncia favorables. Es muy desafiante tanto para complementar el tratamiento con éxito para que más adelante digamos que ese tratamiento se mantenga y tenga una retención y tenga una estabilidad a largo tiempo. Entonces, los aumentos en la longitud y en la anchura del arco dental con el tratamiento de ortodoncia tiende a recaer en los periodos posteriores a la retención. Los cambios en las posiciones anteroposteriores del incisivo mandibular son muy inestables ya que tienden a tener una incidencia en recaer en sus posiciones originales. En consecuencia, mantener los resultados del tratamiento en ortodoncia, la anchura y la longitud del arco mandibular deben mantenerse en su mayor parte en sus dimensiones originales para evitar, digamos, esas recidivas. Entonces, en un paciente con apiñamiento moderado y una relación esqueletal clase 1, los planes de tratamiento pueden incluir realizar una extracción, no realizar extracción y además se introdujo el stripping como una alternativa de tratamiento. Entonces, el objetivo de este estudio fue retrospectivo y fue comparar los efectos de la extracción, de no extraer y de hacer mecánicas de stripping en apiñamiento moderado en maloclusiones clase 1 y evaluar sus efectos sobre la estabilidad del tratamiento. La muestra consistió en 44 pacientes que fueron seleccionados de la Universidad Stipe de la Facultad de Odontología del Departamento de Ortodoncia y los criterios de inclusión fueron pues la maloclusión esqueletal clase 1, el apiñamiento de 3 a 6 milímetros, que no presentaran mordidas cruzadas o deficiencia transversal. En el periodo de retención todos los pacientes recibieron instrucciones de usar retenedores removibles las 24 horas del día durante 6 meses y las 12 horas del día durante los siguientes 12 meses. Ninguno de los pacientes tenían retenedores linguales fijos. Entonces, los registros se tomaron en 3 tiempos durante el periodo de tratamiento previo, al finalizar el tratamiento de la ortodoncia activa y en un periodo mínimo de 3 años después del tratamiento. Entonces, también mencionaban que los pacientes que eran borderline había que tener factores muy importantes como su perfil, la estética de la sonrisa, la higiene bucal, la discrepancia de volto de los arcos también debe tenerse en cuenta pues para el resultado exitoso. El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo con los criterios de inclusión y las características pues similares anteriormente. Por lo tanto, el tamaño de la muestra no era tan grande y fue una de las pues, limitaciones que presentó el estudio. Los resultados que dieron que los valores de tratamiento previo no fueron significativamente diferentes y que la recaída más pronunciada se observó en el grupo sin extracción y la menor recaída se presentó en el grupo de extracción con una diferencia significativa entre ambos. La literatura apoya que el mantenimiento del ancho intercanino logra resultados de tratamiento estables y que la mayor disminución del ancho intercanino después de la retención se observó en el grupo sin extracción. En todos los grupos hubo un aumento significativo a nivel de los anchos de los premolares y en los resultados se mantuvieron. Las anchuras intermolares también se incrementaron significativamente con la extracción y con el stripping sí se redujeron un poco más. El ancho intermolar, la longitud del arco y la profundidad del arco disminuyeron con el tratamiento de extracción y los resultados fueron estables en el periodo posterior a la retención. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que hay que evitar la extracción simplemente por evitarla podría tener consecuencias no deseadas en los términos de estabilidad comprometida, la salud periodontal y la estética.
Esto no significa que todos los pacientes en el límite deben ser tratados con extracción. Cuando las condiciones definitivamente no son favorables al tratamiento de la extracción, podemos hacerlo con stripping, puede ser una opción válida ya que la estabilidad de los resultados del tratamiento es mejor que para el grupo de no extracción. El otro artículo fueron factores que afectan las decisiones de tratamiento para las maloclusiones clase 1, en las cuales los pacientes de extracción de clase 1 todos los primeros premolares se eliminan con mayor frecuencia porque ocupan una posición intermedia entre el arco, lo que facilita la corrección de la protrusión dental. Discrepancias en la línea media, el apiñamiento y la prominencia de los labios resulta con un perfil, digamos, facial agradable, pero con menos probabilidades de recaída después del tratamiento. Entonces, el objetivo de este artículo fue también evaluar de manera retrospectiva los registros de pretratamiento de los pacientes con maloclusión clase 1 e identificar las variables esqueléticas dentales y de tejidos blandos que podrían desempeñar funciones para la toma de decisiones. Entonces, fueron 202 pacientes con maloclusión clase 1 de la Universidad de Pakistán de 2006 a 2016. Los criterios de inclusión fueron dientes permanentes completos en clase 1, con los estudios completos sin antecedentes médicos significativos ni anomalías dentales o craniofaciales y tratamientos de ortodoncia o dientes perdidos o comprometidos periodontalmente, pues que no estuvieran presentes. Se seleccionó al azar 35 radiografías laterales con 35 modelos y de acuerdo al modelo la probabilidad de tratamiento sin extracción fue 1.29 veces mayores que las de tratamiento de extracción por cada 1 milímetro de aumento en la sobremordida. Esto indica que un paciente con una sobremordida aumentada tendría aproximadamente 1.2 veces más posibilidades de hacer tratamientos con mecanismo de no extracción en comparación que con un paciente con una sobremordida reducida. Las probabilidades de un tratamiento sin extracción fueron 1.24 veces mayores que las de tratamiento de extracción por cada 1 milímetro de aumento de diastemas o espaciamiento. Por lo tanto, un paciente con clase 1 con espacios en los arcos tendría una mayor probabilidad de ser tratados con mecanismos de no extracción. Según el estudio, las variables más importantes que favorecen la decisión de extracción fue el aumento de la inclinación de los incisivos maxilares y mandibulares con silla nacio. Los sujetos con protrusión dentoalveolar bimaxilar se trata mejor con extracción de los 4 primeros premolares para mejorar su estética y la estabilidad. Por lo tanto, el aumento de esas angulaciones de esos incisivos sí se debe considerar como, digamos, un punto clave en el planeamiento del tratamiento con extracción. El plano estético por Ríquez también se considera una herramienta práctica para diagnosticar la posición del labio con respecto a la punta de la nariz y el mentón. Y esos valores positivos de este parámetro de tejido blando también se ha recomendado para elegirse, digamos, como un punto clave en la determinación del plan de tratamiento basado con extracción. Según el estudio, el aumento de la sobremordida y de la altura facial anteroinferior sugerirían un tratamiento sin extracción. Y según la revisión bibliográfica que se hizo, también sugirió que las extracciones deben realizarse con precaución en pacientes con un exceso de sobremordida debido a que la retroinclinación de los incisivos podría agravar la profundización de esa mordida. Además, un valor positivo del tamaño del diente mandibular con respecto a la discrepancia que haya en la longitud del arco, se recomendaría una decisión de no extracción en pacientes con espaciamiento generalizado y diastemas. Paquet y otros colaboradores informaron que la inclinación del incisivo maxilar y mandibular y los arcos de apiñamiento más un perfil convexo en una maloclusión clase 2 se sugiere una decisión de extracción. Y Bishara declaró que la deficiencia en la longitud del arco y el tamaño del diente, la relación molar distal, el patrón de crecimiento horizontal y una prominencia de los labios en pacientes clase 1 división 1 también indicarían un plan de extracción. Existe entonces una alta probabilidad de que todas esas diferencias raciales, étnicas, características físicas y morfológicas y perfiles faciales diferentes pueden obviamente afectar y que hay que tener en cuenta en el proceso de planificación del tratamiento y que también va a depender de las expectativas que tenga el paciente. Bueno, conclusiones. Hay que tener en cuenta 6 parámetros. El exceso de mordida.
la discrepancia en la longitud del arco y el diente, la relación de la altura facial anterior-inferior, la distancia del labio inferior respecto al plano estético de Ríquez, las inclinaciones del incisivo maxilar y mandibular. Teniendo todo esto, nos vamos a poder guiar que si un paciente con maloclusión clase 1 va a necesitar o no exodoncias. Gracias, Doc. Quedo pendiente pues a cualquier corrección y muchísimas gracias.